Gloria a Dios. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Primera de Filipenses capítulo 2. Perdón, Filipenses, no primera de Filipenses. Estoy pensando en Tesalonicenses, que está aquí abajo. Filipenses capítulo 2, comenzando en versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Nuestro tema hoy es unidos en humildad. Unidos en humildad. Una persona, un propósito, un mensaje. Una persona, un propósito, un mensaje. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Ese es punto número 1. Número 2, teniendo el mismo amor. Número 2, 3, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Oremos. Amantísimo Dios, venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, te pedimos hoy que tú te muevas, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Tú conoces las necesidades que tenemos, Señor, lo que tenemos que oír de ti. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Si hay alguien aquí que necesita sanidad, trae sanidad al cuerpo. Alguien que necesite liberación, liberta, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete a través de tu palabra, en tu santo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amigos, hermanos. Amén. Si hay alguien en la luz está atrás, si me pueden, esas dos luces de adelante me están cegando. Esas dos que están aquí. Gloria a Dios. Amén. Comenzando en el 2018, el Señor nos dio una palabra. Y cuando estaba pensando lo que vamos a hablar esta mañana, eso lo tengo en el corazón. No solamente como un tema que se relata al cuerpo local o lo que es Hope Center Tabernacle aquí, sino también esta área al que el Señor nos ha dado para, ¿verdad?, ministrar a todas las iglesias. Ya tenemos 54 iglesias en esta área, pero es el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y lo que el mundo quiere es dividirnos. No solamente tener una distancia social entre la gente, ¿verdad?, físicamente, pero también establecer una separación entre el pueblo de Dios, de una congregación a la otra y hasta adentro de la congregación. Vemos, ¿verdad?, que el gobierno ha ejercido su fuerza de manera inapropiada, en mi opinión, como abogado, ¿verdad?, para establecer cuál cantidad de gente. Por ejemplo, si hay una iglesia grandísima de 2,000 o 3,000 personas y tienen un edificio inmenso, lo máximo que permiten es 250. En otros estados puede estar jugando en un casino y ahí te permiten, olvídate. Es una cosa diabólica. Es una cosa que viene del infierno para acá para dividir. ¿Por qué? Porque somos eclesía. Y el diablo reconoce que cuando la iglesia se une, el infierno tiembla. Las puertas del infierno se derriben cuando el pueblo de Dios se para y dice: aquí reina el Señor. Aquí el Señor está en cargo. Pero eso requiere, amado, una gente que está unida, lleno del Espíritu Santo, hablando contra las potestades que vemos en la área. La palabra nos dice que no luchamos contra carne ni sangre. Ni por un segundo piense usted que es una pelea que usted está teniendo, un desacuerdo que tiene con una persona u otra. Sino es un ataque del mismo diablo y tenemos que reconocerlo. Pero también tenemos que reconocer que no batallamos como el mundo batalla. No hay arma forjada contra nosotros que vencerá. Pero peleamos en el Espíritu.
Peleamos a través de la fuerza que nos da el Espíritu Santo contra estas potestades que están tratando de hacer su cosa, vamos a decirlo así. Comenzando en el 2018, nosotros nos comprometimos como una iglesia y como líderes aquí, yo con mis pastores y líderes, viendo que había diferentes cosas por las cuales estamos pasando, pero el Señor nos estaba probando. El fuego es interesante, quema y destruye cosas, pero también purifica. Y no solamente purifica, pero si eres hierro, te pone más duro, te endurece, ¿verdad? Pero espero que no endurezca de una manera correcta, porque también no puedes endurecer de una manera incorrecta. Pero Dios usa todo para el bien. ¿Para qué? Para purificar. Lo que ha pasado, amado hermano, es que el Señor ha estado purificando su iglesia. Ha estado derribando altares que hemos erigido, que hemos construido para nuestros propios dioses de conveniencia, nuestros propios dioses de religión. Amado, no necesitamos religión, necesitamos una unción del cielo. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. Estaba hablando con la predicadora anoche, estábamos comiendo, y yo no sé, que algo cayó sobre de mí. Y le dije, tenemos que tener cuidado porque el fuego siempre se tiene que mantener encendido en el templo. Hay de aquel sacerdote en el Viejo Testamento que dejaría el fuego apagarse en el templo. Yo no quiero ser ese sacerdote. Y amado, yo no quiero ser el pastor de una iglesia que hemos dejado que el fuego se apague. Ese fuego se tiene que mantener encendido día tras día, año tras año. ¿Por qué? Porque representa la presencia del Señor. Cuando Israel se descuidó bajo el reinado de Saúl, no tenían el arca del pacto en medio de ellos, y pudieron tener cierto éxito porque Saúl, ¿verdad? El rey Saúl tenía ciertas habilidades. Y amado, puede que podamos hacer iglesia, puede que podamos nosotros hacer el aguaje y convencernos a nosotros mismos y quizás a otros que todo está bien. Pero a menos que el Espíritu Santo no esté gobernando, no esté en cargo de todo, vamos a tener tremendo problema. Otra cosa que le dije fue esto: es que el manejo del fuego toma tiempo y toma esfuerzo. Y no es una cosa, es interesante. Nosotros queremos tener ese ministerio espectacular, ser usado grandemente por Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que Él exige de nosotros? A veces meramente es entrar, buscar el aceite, asegurarnos que la lámpara está encendida. Amados, piensen en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué no se le ocurrió a las 5 almacenar un poco de aceite? ¿Creían que se iba a quedar prendida, encendida automáticamente? ¿Es ese el pensar de la iglesia de Jesucristo hoy día? Ay, los pastores y los ministros, ellos van a preocuparse de que el fuego se quede encendido. Amado, eso es no solamente el trabajo del pastor ni los ministros. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento establece que nosotros somos real sacerdocio. Y es el trabajo de cada creyente mantener ese fuego encendido. ¿Y cómo lo hacemos? Amados, primeramente dando testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Tenemos que salir de entre de ellos. Tenemos que reconocer que nuestro Dios requiere santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo.
No es un versículo meramente que leemos para reflejar en un tiempo antiguo como las cosas eran. El mismo Dios del Viejo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Dice: por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estaban imitando a Pablo, estaban imitando a Jesús en medio de tribulación. Amados, vamos a pasar por pruebas y tenemos que mantener ese testimonio. El problema es que la iglesia se ha comprometido. La iglesia, ¿verdad?, está respondiendo de manera carnal a ataques espirituales. No sé por quién votó y no importa por quién votó. La solución nunca iba a ser Trump, sino Dios. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque la iglesia no se arrepintió. Es culpa de nosotros, porque nos quedamos callados y queremos agradarle a la gente en vez de agradarle a Dios. Y perdimos la mente y actuamos de una manera que rechaza a Dios. Y lo vemos en nuestra vida práctica. Y por eso que Dios hace cosas locas, como llamar a una persona como mí, como yo, a ponerme aquí. No solamente aquí, pero sobre tantos pastores. ¿Verdad? ¿Para qué? Para encender un fuego en el nombre de Jesús. Para que el pueblo de Dios se levante, se despierte, se anime y llegue a un punto a reconocer que Cristo viene pronto y la novia tiene que prepararse. No solamente en lo que predicamos, pero como nos comportamos. Hechos 20, hablando de la iglesia en Éfeso. Dice: cuando ellos llegaron a él, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos, que lo estaban persiguiendo. Pero él mantuvo su testimonio. El Señor nos ha llamado, Señor, el Señor nos ha llamado a nosotros a levantar el estandar, a pararnos. Amados, puede que en la pelea, ¿verdad?, nos hieran. Vamos a sufrir. Pero lo que Dios exige de nosotros es que nos paremos. Porque Él es el que va a pelear la batalla. Pero nosotros tenemos que levantar ese estandar, Jehová Nisi, dejándole al mundo saber que pase lo que pase, nuestro Dios todavía reina. Él está en control de todo. Tenemos que tener ese coraje para seguir hacia adelante, no importando lo que venga contra nosotros. Como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No voy a hacer aguaje, como decimos los puertorriqueños. Pero una cosa hago. Mira a su vecino y dígale: una cosa. No dos, no tres,
¿Sabe por qué? Porque nos confundimos. Las cosas se ponen muy complicadas. Es como cuando mi esposa me manda un texto, me llama antes de llegar a la casa. Mira, quiero que no te olvides de traerme esto, esto y esto. Y lo otro. Y amado, se me olvida algo. Porque se ha puesto muy complicado. Qué bendición cuando me llama la esposa y me dice, mira, trae leche. Eso es todo, sí, no leche. Gloria a Dios. Qué bendición. No tengo que trabajar mucho. Leche, 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 leche. Una cosa hago, olvidando lo que es, pero es una cosa múltiple con diferentes partes. Número 1, olvidando lo que queda atrás. Mire a su vecino y dígale, olvídate ya. Porque nosotros queremos cargar con motetes, queremos cargar con maletas de nuestra vida anterior. No solamente cuando estábamos en el mundo, porque eso es una cosa, pero también cuando comenzamos a vivir, y esto es una cosa, Dios no tiene que librarnos a nosotros de nosotros mismos, de la comodidad que hemos abrazado, que hemos dejado que tome el control de nuestras vidas. Eso enoja a Dios más que como eran nosotros cuando estábamos en el mundo. Porque cuando estábamos en el mundo éramos pecadores y no sabíamos nada. Pero una vez que venimos a la luz, ahora somos responsables. Y me gustaría decir que todas las cosas cambiaron y nos comportamos tremendamente, pero estaría mintiendo. Amado, tenemos que pasar, hablamos de leche, tenemos que dejar la leche, ¿verdad? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos madure para que comencemos a comer la carne en el Espíritu y digerir las cosas que tenemos que digerir para llegar a ser los hombres y las mujeres de Dios que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Fuertes y poderosos, saludables, bien nutridos espiritualmente. No una iglesia anémica que se pasa comiendo porquería por YouTube, buscando cuanto predicador le guste, que predique, que le predique a los dioses secretos que tenemos, rascando nuestros oídos. Tenemos que llegar a ser una tribu. Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Una palabra de Dios. Ahora están usando esa palabra en el mundo, secularmente, como una palabra negativa. Está pensando de esa manera. Tribal thinking. Y lo usan negativamente. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de vista. Porque andamos juntos. Porque nos defendemos. Porque apreciamos a aquellos que pelearon antes de nosotros. Apreciamos los guerreros maduros que Dios ahora ha puesto en el liderazgo de lo que Dios ha establecido. Amado, Dios estableció 12 tribus en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, esas 12 se vuelven un tribu. Y nos incluye a nosotros los gentiles, porque no hay gentil ni judío, mujer ni hombre, esclavo ni persona libre, sino que todos somos uno. Una tribu en Jesús. Cuando hablamos de tribu, ¿de qué estamos hablando? Amados, habla de valores comunes, una cultura común, un lenguaje común. Yo no sé si ustedes han visto cosas, amados. Yo he oído a predicadores en la computadora, en el internet, que están predicando barbaridades.
un evangelio del infierno. Y le puede hablar francamente. De vez en cuando me enojo un poquito, que soy un poquito viejo ya. Especialmente cuando me levanto de una silla o algo así, digo que a mí me duelen partes de mi cuerpo que yo no sabía que estaban ahí. Amén. Pero hay otras veces cuando le doy gracias a Dios que tengo la edad que tengo. ¿Por qué? Porque yo pude ser mentoreado, ¿verdad? Por hombres verdaderamente de Dios, que me hablaron como juvenil y me enseñaron a mí que le servimos a un Dios santo, que profesándonos ser inteligentes nos podemos volver inmediatamente necios. Y lo que yo he visto hoy día es que hay muchos por ahí, le voy a decir, pastores jóvenes que no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no se le ha enseñado lo que es realmente importante. Sí, mucho era legalismo, pero no todo. No todo. ¿Y qué hacemos? En inglés decimos we throw out the baby with the bathwater. Botamos al bebé con el agua del bañero. Ay, mira, se nos fue el bebé en el inodoro. Eso es lo que hacemos nosotros, queriéndonos hacernos modernos, vamos a hacernos el mundo para traer el mundo. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya, que el Señor reprenda al diablo. Dios es un Dios multigeneracional. Donde tenemos los ancianos y los líderes que Dios ha establecido y los apoyamos y los valoramos y oímos. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer los mismos errores que ellos cometieron cuando eran jóvenes. Y cuando peleamos y no queremos oír, a veces si tenemos niños, si tenemos juveniles, el que tiene juvenil aquí sabe lo que yo estoy diciendo. Porque quieren hacer lo que le da la gana. De vez en cuando, hazlo. Y el muchacho se quema. Y no le queremos decir porque te lo dije, pero quedamos calladitos. ¿Por qué? Porque Dios está en cargo de todo. Qué tremendo cuando aprendemos a las buenas. Pero de vez en cuando tenemos que aprender a las malas. Pero amados, valoren su liderazgo espiritual, valoren a aquellos que son parte de la tribu. Es interesante, cuando vemos las tribus se pintan de cierta manera, para que uno se pueda identificar al otro. Este tipo de pintura es solamente de nuestra tribu. Y cuando vemos generales o tenientes o capitanes en una guerra, un ejército, eso no se establece políticamente. De vez en cuando hay una persona que se establece políticamente y todo el mundo sabe quién es esa persona. Pero si trabaja como está supuesto a trabajar, el que llega a ser teniente o general es porque ha peleado. Eso solo ganó allá en la batalla. En la batalla. Peleando. Haciendo lo que Dios lo mandó hacer. Tribu habla de una cultura que valora conceptos como el respeto, el honor y el coraje. Una tribu tiene un propósito común y una forma de comunicarlo. Hablamos de cierta manera.
Es una cosa interesante, una cosa que he notado, ¿verdad? Los que están llenos del Espíritu Santo hablan de cierta manera. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, ¿sí o no? Hay veces que alguien se pone a hablar y tiene todo el título, tiene cuanta cosa, pero en el Espíritu Santo sabemos que hay un problema. Que hay un problema. Se lo dije la semana pasada, estábamos hablando de Pastor Lee y yo estábamos hablando de algo y una persona dijo y nos dio dolor como pastores decir, esa persona va a caer. Tarde o temprano va a caer. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos batallado por mucho tiempo. Y sabemos el egoísmo, sabemos lo que pasa con una persona cuando se deja jactarse. Y eso nos lleva a nuestros puntos esta mañana. Que Dios nos espera, Él espera a ti y a mí como una tribu, que seamos una misma persona. Siendo que compartimos un ancestro común, en el sentido que somos hijos de Abraham por la fe. Como dice Gálatas 3:7, por lo tanto sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Incluso, amados hermanos, como gentiles nos convertimos en coherederos con Cristo. Romanos 8, comenzando en versículo 16, el Espíritu Santo mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo sigue enseñándonos que como seguidores de Cristo, espiritualmente, como lo dije anteriormente, somos judíos. En el capítulo 2 de Romanos también dice, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. El libro de los Hechos describe a los creyentes en el primer signo de una manera muy interesante. En el capítulo 2 nos dice, comenzando el versículo 44, y todos los que creerán se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos y cada uno según tenía necesidad. Nadie padecía de necesidad. Los creyentes en el primer siglo, amados, no eran una familia metafórica. Eran literalmente una familia cuidándose y protegiéndose unos a los otros. Amados, nosotros hoy día somos una familia, literalmente. Compartimos la misma cultura que se revela en la palabra de Dios. Estamos llamados a amarnos unos a otros y amar a Dios al guardar sus mandamientos y alimentar a sus ovejas. Me aman, apacienta mis ovejas. No predica un buen sermón. Él nos dice, vaya, conduce una campaña, gloria a Dios. No. Cuida de mis ovejitas. Preocúpate de ellas. No solo somos uno como una tribu, como una expresión local del cuerpo de Cristo conocida en este instante como Hope Center Tabernacle, pero también compartimos un mismo propósito, un propósito. Pablo le dice a los filipenses y a nosotros, por extensión, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto,
entrañables y alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Y cómo él dice que se completa su gozo? Número 1, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimos y unánimes, sintiendo una misma cosa. Número 1, dice, completen mi gozo. Dice, piensen de la misma manera. Piensen de la misma manera. El problema que tenemos hoy día, y eso es lo que está pasando, y se ha venido a la luz más con este asunto de COVID, es que la gente se puede manipular si manipulamos sus mentes. Hermanos, estamos en un tiempo a donde, en mi opinión, hay lo he dicho, una guerra nuclear contra la lógica y el razonamiento. La gente han perdido la habilidad de pensar. Una vez que dijeron, por ejemplo, que hay 20,000 géneros. ¿Me están oyendo? Es una estupidez de la más grande. O sea, debiéramos haber reconocido de qué está hablando. O sea, eso te salió de ti de otra parte del cuerpo. Realmente, porque Dios creó que, la palabra lo dice claramente. Hay ciertas cosas que son básicas, pero imagínense ustedes, para llegar a donde estamos ahora, con tanto odio, tanta pelea, tanto prejuicio. Amados, ahora mismo están ahora apoyando el prejuicio. Hay décadas de ley en este país que establece que tenemos que pensar y comportarnos como que todos somos iguales, no que uno es mejor que el otro. Y respetarme a mí no quiere decir faltarle respeto a otra persona, porque se ve diferente que yo. Eso proviene del infierno. Y el pueblo de Dios se tiene que parar. ¿Por qué? Porque esos anglos también alaban al Señor, muchos de ellos, y son parte de nuestra tribu. Y cuando lo tratan mal a él o ella, están tratándonos mal a nosotros. Amados, si la iglesia no se para, ¿quién se va a parar? Ustedes pueden ver claramente que nadie está hablando. ¿Por qué? Porque son cobardes. Porque lo van a atacar, porque van a tener socialmente, lo van a cancelar. Que me cancelen no me importa. Lo que me importa a mí es que Dios no me cancele. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Jehová Dios de los ejércitos ha sido el mismo Dios, siglo tras siglo tras siglo, milenio tras milenio. Reinado tras reinado ha tratado de eliminar al pueblo de Dios. Interesante, como siempre llega a un ataque contra los judíos. ¿Lo he notado? Estaba esperando cuándo vamos a llegar a eso. Estaban atacando a todo el mundo, menos a los judíos. Pero ahora, desde luego vamos a atacar a Israel. Amados, eso debe de ser para ti, para yo como cristiano, como pentecostales, como evangélico. Debemos de inmediatamente reconocer eso como una señal bíblica. Aunque crean en Cristo o no lo crean, no importa, todavía son hijos de Abraham. Para los que no sepan aquí, ¿por qué es que los Estados Unidos tanto protegen a Israel? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice que Él bendice al que lo bendice y maldice al que los maldice. No es decir que todo lo que hacen es bueno, pero todo lo que nosotros hacemos no es bueno tampoco. Amén. Pero respetamos la palabra de Dios.
y pensamos de la misma manera. ¿Cómo dos pueden andar juntos si no tienen el mismo pensar, verdad? Tenemos que tener una mente, la mente de Jesús. Te puedo decir algo, amado, si hay una persona que se dice ser cristiano, pero cuando habla con esa persona no tiene pensamientos bíblicos, esa persona no es cristiana. No importa lo que se declare. Muchos vendrán en los últimos días. Dice, hasta los electos se confundirán. Tenemos que tener cuidado. La palabra ahí es froneo. Dice, se muestra en un comportamiento externo correspondiente a nuestro pensar. Solamente no pensamos, ¿verdad? Tenemos esa mentalidad unánime. Eso es número uno. Tenemos que tener esa mentalidad. Número dos, tengamos el mismo amor. La palabra amor ahí es ágape. ¿Y qué significa? Abandonando nuestras preferencias o deseos personales y sometiéndonos a los deseos de Dios. O haces lo que te dé la gana a ti, o haces lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es el punto. ¿O sí o no? ¿Para arriba o para abajo? Dime tú. Yo y mi familia seguiremos a Jehová. Eso es lo que vamos a hacer. No importa lo que pase. Y tenemos que tener ese mismo amor. Ese es el amor demostrado divinamente en Eclesía, en lo que es la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces no lo vemos. Y quiero que me oigan bien. ¿Me están oyendo? Mire a las otras personas aquí. No sé esto. Mire a la persona, aunque sea fea o feo. Esa persona es tu familia. ¿Me están oyendo? Esa es la diferencia entre el mundo y la iglesia. Y cuando nosotros nos comportamos de manera que realmente damos testimonio que esa persona es como familia de nosotros, es en ese punto a donde el mundo nos observará y dirá, hay algo diferente en ese grupo que no vemos en el mundo. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a los pies de Jesús? Por nuestra culpa, por el mal testimonio que damos, diciendo que somos cristianos, pero no comportándonos como somos cristianos. No me llega al último punto. Dice, unánimes pensando de una misma manera o mente. En griego el término es somsuchos, que literalmente dice atado al nivel del alma. Atado al nivel del alma. Es un poquito más que froneo, porque ahí estamos teniendo el mismo pensar. Pero en somsuchos se está hablando de tener no solamente la misma mentalidad, sino que la misma voluntad y las mismas emociones. Una cosa es que yo piense como otra persona. ¿Me doy a entender? Otra cosa es que yo me sienta como esa otra persona se sienta. Que yo me ofenda por lo mismo que ofende a la otra persona. Donde no compartimos no meramente una manera de pensar, sino una manera de sentir. Un mismo sentimiento. Ahí es la diferencia en lo que es eclesía, en lo que es el pueblo de Dios. Y por eso es que podemos traer una persona de la China que es un creyente, que es un seguidor, que es un discípulo de Cristo,
Y aunque las culturas son tan totalmente diferentes, el sentir es igual. Porque todos somos parte de una tribu. Con un jefe, con un chief. Se llama Jesús. Es el mismo Jesús en la China, que es aquí, que es en Puerto Rico, que es en Ecuador, que es por donde quiera. Es el mismo Dios. Aleluya, den un grito de júbilo, gloria a Dios. Un mismo mensaje. Un mismo mensaje. Amados, voy a aterrizar este avión. Amados, tenemos que abandonar el aguaje. Tenemos que abandonar ya el aguaje. Ustedes han visto cómo se está jugando, haciendo la jugada de lo que es el cristianismo por donde quiera. No se lo tengo que decir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos callados, ¿verdad? Y amados, si somos una tribu, tenemos que comportarnos como una tribu. Si hay uno de nuestros indios que se va, ¿verdad? Se siente de cierta manera, se va al campo del enemigo y lo atravian por allá, lo cogen. Es nuestro deber sacarlo. ¿Sí o no? No, y si me golpeo, no importa. Porque no abandonamos a los de nosotros. Hoy es ese muchacho torpe, pero mañana puede que seas tú. Inocentemente, accidentalmente. Dios sabe cómo llegaste a ese punto. Pero con eso bregamos después. Hablamos de cómo llegaste a ese punto después. Mira, no importa cómo llegaste a ese ate espiritual, no importa qué fue lo que usó el diablo para atarte tanto. Primeramente necesitamos recibir la libertad que viene solamente en Jesús. Amén. Y luego tenemos que establecer una estrategia, un proceso, como el mismo proceso que se utilizaba en el templo para mantener el fuego encendido. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Esas 5 vírgenes se descuidaron. ¿Y qué pasó? Cuando vino el novio, no estaban preparadas. No te vista que no vas. No estaban preparadas. Nosotros tenemos que prepararnos. Y eso exige un cambio de pensar, un cambio de sentir, un cambio de enfoque. Y ese enfoque tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Ahora, él dice algo al final. Y termino con este punto, y es un punto muy importante. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. I'm getting feedback. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Okay, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás. Eso es el punto muy importante. Porque los cristianos puede que lo tengan bien hasta cierto punto. Yo estaba hablando con un amigo mío, el pastor Sam Soto. Los dos nos criamos en el Pentecostés, ¿verdad? Y hemos notado algo. Mucha de la gente que están aquí en la iglesia como Juan 3:16, esta iglesia, pentecostales rajatabla. Yo voy a la Florida y muchos de ellos se han retirado en la Florida, están por allá. ¿Verdad? ¿Y qué están haciendo? Están bebiendo vino. ¿Me están oyendo?
el pastor Tañón se está revolcando en el sepulcro. O sea, si él tuviera vivo, y él me dijo que él fue a una boda y vio a gente de la iglesia de él ahí, tomándose el vino. Él quería meter una pescosa y le habló. Él le habló. ¿Y qué pasó? Las cosas han cambiado. No hay santidad a Jehová. No somos una gente separada. Bueno, diga, bueno, pero no es un pecado beber. Y yo puedo decir, es correcto, no es pecado beber. Pero es pecado dar mal testimonio. El Señor nos ha llamado a un sitio más alto. Yo puedo beber si me da la gana, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por ustedes. Por ustedes. Porque estoy muy seguro que si ustedes ven al pastor Mario González allá afuera, relajándose con una Budweiser, quizás va a afectar cómo usted se comporte. Y eso sería algo por lo cual yo tendría que responderle a Dios. No tú, sino yo. Yo. La iglesia, tenemos que ser la iglesia. No hablarlo, no decirlo, sino vivirlo. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo tú? Todo rostro inclinado, por favor.